Hola gente, bienvenido a un nuevo vídeo. Hoy hablaremos de Creature Commandos o criaturas y monstruos básicamente. Comando de criaturas, creo que se llama realmente. Y nada, la serie me está encantando. Tiene 2 capítulos, obviamente este vídeo va con spoilers, ¿no? Voy a hacer una especie de reseña, análisis. Realmente en mi opinión van a hacer estos vídeos y nada, me hizo muchas gracias. No sé si yo soy el único que siente que es el opening de Creature Commandos es literalmente la canción de Boca, no de Boca Juniors, del club de Argentina, pero bueno. Me hizo muchas gracias, por eso lo puse. Y nada, no sé. Tenía mis dudas con la serie, pero me está encantando. El humor no me llama tanto, pero bueno, aquí empezamos con este nuevo escuadrón. Es como una especie de escuadrón suicida. De hecho, sería como el segundo, ¿no? Cuando el escuadrón suicida ya fracasa. Y Amanda Waller manda a este marín a que reúna a otros personajes paranormales, vamos a decir, para una nueva escuadrón. Básicamente van a este lugar, que se me fue el nombre. Hay una princesa en la cual tiene que resguardar, porque hay una de las amazonas que va a atacar ahí, ¿no? Y quiere conquistar ese lugar y tal. Y a ciertos grupos terroristas, a estos, por ejemplo, le están mencionando que les apoye, ¿no? En el sentido de que le promete cosas y tal, ¿no? Pero bueno, acá estamos viendo el grupo pintoresco. Está Whistle, que él sí estaba en Peacemaker también. Bastante particular este personaje, pero bueno. El personaje que más me gusta es que todavía no se vio mucho. Es el G.I. Joe este. Que era un juego de palabras, ¿no? Porque se llama G.I. y Joe. Como G.I. Joe los juguetes tal. Básicamente es un Matanazis 3000. Pero bueno. Este personaje es muy peculiar. No sé qué va a ser la serie de este personaje. ¿Por qué? Porque luego más adelante vamos a ver que es bastante débil. En el sentido de que no tiene una escafandra, ¿no? De momento parece débil, ¿no? Y no puede respirar, obviamente, el aire que nosotros respiramos. Tiene ahí como arenita, ¿no? Básicamente. Para la inversa. Y nada, acaban el reino este, al lugar este. Van a conocer a quién tienen que resguardar. Y bueno, por cierto, el personaje de la novia me parece una locura. Yo pensaba que era un personaje súper random. Una locura ese personaje, pero bueno, ya vamos a llegar a ese punto. Y nada, casi vamos avanzando en la serie. Están conociendo el lugar, tal. El marino, que se me hace un poco raro, que sea solo un humano. Luego va a tener un combate contra Fosforito, que ya lo veremos, pero bueno. Y nada, acá a este medio le llama mucho la atención la princesa, aunque pasa algo que es un poco XD. Pero bueno, acá tampoco es celosa esta, la novia. Que como digo, yo pensé que era un personaje súper random y es una locura. El personaje que más me está gustando de la serie de momento, con diferencia además. Y nada, acá están hablando, tal. Por eso dígame qué les parece a usted la serie, si lo van a ver. Y si no lo van a ver, espero que este vídeo ayude como para que le dé un poquito de ganas y se animen a mirar la serie, ¿no? Que está en Max, obviamente. Y nada, acá me adelanté un poquito y la chica va totalmente de una. No sé si, de hecho, si esto voy a poder mostrarlo, voy a tener que censurar por YouTube. Pero va literalmente de una a conquistarnos como al marín este, que fue el nombre también. Y nada. No mames, cabrón. Qué pinche vergüenza me das. Eres mi amigo, cabrón, pero eres puto. Tenía que poner ese vídeo, que se me hizo muy XD, que la chica es un pibonazo, ¿no? O sea, un bombón. Y el tipo americano, esta chica dice que en su país son muy fríos, no sé qué, que no saben tratar, no sé qué. Supongo que porque es princesa le tienen como reina, o sea, literalmente, y pues no llega a entrar nadie ahí, ¿no? Entonces quise como aprovechar ese momento. Pero nada, este se va. Aunque bueno, luego le da su revancha, ¿no? Pero le deja ahí de momento. Nada. Acá está Fosforito. Fosforito quería robar este dispositivo que es como en Escuadrón Suicida literalmente, ¿no? Que ahí tienen un collar, acá tienen algo en el cerebro. Tienen como un chip y básicamente les fríe el cerebro cuando toca ese botón, ¿no? Básicamente les paraliza. Es literalmente un método de tortura, ¿no? Usaba Amanda Waller con los de Escuadrón Suicida, ¿no? Bueno, acá combaten un poquito. No dejé mucho el combate, pero por eso se me hace raro que este pana sea solo un marín, porque le pelea bastante bien a alguien que tiene habilidades paranormales, ¿no? Que de hecho este man parecía bastante bueno. De hecho parece que es bueno, pero realmente quiso escaparse, ¿no? Y primero como que no le gustaba su poder y ahora se está acostumbrando, empezó a pelear. Acá corté el combate un poquito, pero como cuando más peleaba más se emocionaba y más usaba su poder, ¿no? ¿Ves? Ahí está como extasiado de su poder, ¿no? Bueno, acá se caen a la escena esa de la cocina. Están los chefs ahí cocinando y tal. Y nada, al final se quedan. Combaten y tal, pero al final
el marín este le convence al fosforito y le dice, ¿de verdad crees que soy el único que tiene un dispositivo así? Uy, y acá saltamos los flashbacks, ¿no? Acá de la novia que ella va a este lugar, donde curiosamente fue donde a ella le crearon, donde el doctor Víctor le creó a Frankenstein y a la novia, que está la novia. Y ahora vamos a ver a Frankenstein, que bueno, ahí les spoilé un poquito, pero bueno, sabe que está en la serie. Bueno, esto es un poco XD, pero bueno, el celular ahí. Pero bueno, no me gusta tanto el rollito Gun, que es como meme muy popular, como hay un guardia de la reina que cada rato dice WhatsApp, y es como, está bien, ¿no? Los 2000 era gracioso el WhatsApp, ¿no? Pero como quieren meter cosas pop, pero muy vieja a la vez, es muy raro. Y nada, acá conocemos a Frankenstein, ¿no? Frankenstein estaba recordando ese lugar por esa viejita, ¿no? Que le dijo que si veía algo, que le avise, ¿no? Si alguien llegaba a la mansión, por si algún día la novia volviese. Y ahora sabemos que Frankenstein existe, ¿no? En este universo. Novia, después de todos estos años, Y así concluye he encontrado. el primer capítulo, ¿no? Así concluye el primer capítulo. Y damos un salto al segundo capítulo, donde Víctor, el investigador el que creó a Frankenstein le está pushando muchísimo para que haga una mujer para él, ¿no? Porque quiere ser más humano y ve que él tiene esposa y tal. Le trabaja un poquito mentalmente. Y el doctor quería esperar un poquito más de tiempo para entender más a Frankenstein de qué puede hacer o qué es capaz y tal. Antes de hacer otro experimento, ¿no? Antes de revivir otro cadáver, básicamente. Pero bueno, de alguna forma le termina convenciendo, ¿no? Frankenstein de hecho le amenazó realmente. Le dice, si yo no puedo tener una esposa, tú tampoco deberías tenerlo, algo así. Es como que yo te la quite, algo así le dice. Y bueno, él como que no sé si le dio miedo, pero bueno, le voy a hacer tal. Y de hecho el doctor, este investigador, tiene mucho contacto porque consiguió cadáveres literalmente para hacer su experimento, ¿no? O sea, su segundo experimento. Y de hecho es muy tétrico, ¿no? Porque Frankenstein ahí mismo elige, ¿no? ¿Cuál sería su novia, ¿no? ¿Qué sería esta? Esta novia cadáver viviente, ¿no? Que vemos, que ya conocemos, ¿no? Que está en el nuevo escuadrón de Creature Commandos. ¿Ves? Ahí le elige y tal. Y bueno, bastante creepy la verdad, pero bueno. Y seguimos avanzando un poquito más. Cuando ya está en la mansión, ocurre que ya está teniendo esos flashbacks, ¿no? De cómo nació y tal. Que el momento de nacer para allá es el momento de justamente esto. Que la escena es una locura. Me recuerda mucho a Flashpoint, a cierta escena de Flashpoint. Y eso, seguimos avanzando y llega la villana esta de al menos de estos capítulos. No sé si de toda la serie va a ser, o de estos capítulos. Creo que va a ser solo de estos capítulos. Acá Frankenstein está muy emocionado, tal. Y a ver, acá le explicaba el investigador que necesitaba enseñarle a hablar, a hacer cosas como si fuera una niña, ¿no? Porque nació ahí mismo, ¿no? Por más que sea una mujer adulta, ¿no? Y Frankenstein no entendía, Frankenstein quería que ella sea mi esposa y no sé qué. Y de hecho, por eso le lleva mucho cariño al doctor, porque es el primero que le habla y le dice tranquila y tal. Y acá como eran en esta escena, ven ahí, ella se tranquiliza, tal. Pero segundos después, Frankenstein le da un susto de muerte, ¿no? Básicamente. Nunca mejor dicho. Y nada, bueno, acá está la revancha del pana este. Al final le convenció. No sé por qué dejé la escena. Pero bueno, ahí está. Sí, porque hacen un paralelismo con... Sí, es verdad, porque hacen un paralelismo con ese romance y este. Un poquito. Que acá no entera, acá nos damos cuenta, ¿no? Que Frankenstein o el Víctor, el doctor, el investigador, el científico, básicamente, mientras le enseña a hablar, a hacer cositas, tal, se van como enamorando, entre comillas. Y creo que el culmen fue el regalo que le dio, que fue una joya de otro cuerpo que tenía ahí. Y ta. Acá está este personaje, me olvidé su nombre. Le pregunta qué significa tanto esa joya, tal. Y era por eso, porque le regaló el doctor, ¿no? La verdad, mientras yo estaba viendo, no me di cuenta tanto de eso, de que era más romántico y tal. Aunque creo que las historias originales o clásicas son que pasa eso siempre. Pero bueno,
Uf, y acá está, bueno, la Temisira, que se me fue también el nombre. Lo vi en cierta película, creo, de... No sé si era Aquaman o donde habré visto a ese personaje. Y bueno, y esto me gustó, que este personaje de la novia se veía bastante, es un caber más, pero realmente su fuerza sobrehumana sí es considerablemente fuerte. No es solo, no me muero, aguanto mucho. Acabamos el combate. O sea, es considerablemente fuerte, ¿no? Entonces, es mucho más impactante, ¿no? Que solo no se muera ni nada, ¿no? Obviamente si es inmortal es una locura, pero no, creo que no es inmortal. Del todo, ¿no? Por vejez y tal, sí, pero lo podrían matar, ¿no? Pero bueno. Acá pelean contra estos rebeldes random que la chica esta de la mágica. Básicamente le decía, ¿no? Que le iba a dar cosas y tal. Bueno, acá en la escena empieza a golpear y tal. Acá nos damos cuenta lo fuerte que es. Y nada, escena de combate y tal. Pero bueno. Uy, ahí. Esa escena sí me hizo gracia. Cuando manda a volar. No sé cuántos capítulos va a tener. No sé si ya está confirmado. Creo que eran 8 o 10. Supongo que van a salir los capítulos los jueves. Tiene 2 capítulos. Todos los jueves van a salir. Pero bueno. Si lo vieron, díganme qué les está pareciendo la serie. Y nada. Que siguen combatiendo fuera de este lugar. Fuera de la mansión esta de Frankenstein. Uy, eso me sorprendió, un balazo ahí de muerte y tal. Bueno, es más 18 supone la serie. O sea, sí va a haber membramiento y cosas así. Pero nada, que están peleando, tal, bla, bla, bla. No sé quién le va a ganar a este, porque los que están ahí no se me hacen fuerte como para ganar a este personaje, la verdad. De momento, aunque no vimos pelear a todos, pero uno es como un robot nomás militar, el otro es un humano. Tal cual, esta escena es muy buena. Muy rollito Dragon Ball cuando tiras el ki, dispersa el ki y ya está Goku o el que sea está frente tuyo. Y esto me gustó ver que peleaba a este nivel la chica. Y esta escena de la más top del capítulo, este capítulo 2 ya. Cuando están peleando, ve este lugar, esa camilla, ¿no? Donde ella nace. Y yo pensaba que era porque había nacido ahí, pero realmente era por esto. Esta escena, que no sé si la puedo dejar en YouTube, la verdad. Si la están viendo es porque la puedo dejar, si no la voy a censurar. Frankenstein se da cuenta, ¿no? Que bueno, están de un amorío, vamos a decir. De hecho, le ve ahí. Y nada, Frankenstein se vuelve loco. No hace nada ahí, lo cual me sorprendió. Pero luego sí lo hace, ¿no? Y que ya no vamos a terminar viendo enseguida. Por eso es que ya volvió acá. Quería el dije ese que le había regalado el doctor este, ¿no? El investigador, el científico. Y nada. Acá cuando estaba por rematar, le mete un clavo en el tobillo. Un trozo de vidrio, mejor dicho. Esto, el que se le rompa el cinturón es simbólico, como que le rompió el cliptori, básicamente. Eso me hizo mucha gracia. O sea, que le reventó porque, bueno. Y nada, ahí está el bufón ese, el tal. Esta escena fue rara. Obviamente no creo que se mueran esos personajes del segundo capítulo, literalmente. Pero creo que van a ser más amigas ahora después de esto, del capítulo, la novia y la chica de esta pez. Porque por culpa de la novia es que esta se escapó. Esta no quiso dejarle a la novia que se vaya sola. Porque eran... no debían salir del castillo y tal, ¿no? Para hacer su misión. Y la acompaña y bueno, termina pasando lo que van a ver ahora. Por si la magia está como le transformó los puños. No sé cómo la va a recuperar, si la va a hacer ella misma o la van a obligar o algo así. O hay alguien que usa magia en el otro, en su team. Puede ser la de agua, no sé, ya veremos. Pero bueno, eso ves, como con un disparo, o sea, es súper inútil sí, en ese sentido. En algún momento seguro va a estar en una zona de agua, va a brillar su poder o lo que sea, pero muy raro, es como eso. Es como el de Hellboy, básicamente, el tipo ese, que era súper inteligente y tal, pero... Y acá están destrozadas las dos. Y ella le dice que le perdone, ¿no? Bueno, esta es la escena que les había mencionado. La escena cuando la novia, eso se llama así, descubre, ¿no? que Frankenstein había matado al doctor Victor, ¿no? De hecho, le había hecho mierda, o sea, le había torturado prácticamente, ¿no? No es como que sí, o sea, se ensañó con él realmente. Y tal. Y bueno, acá se quema el castillo, por eso el castillo está quemado. Que no lo había mencionado al inicio, se ve que está quemado, está en ruinas, está un poquito quemado y tal.
está destruido el castillo. Que fue por este acontecimiento, ¿no? Cuando la novia descubre que, bueno, Víctor murió. Se pelea con Frankenstein. Y como ve, en este momento que, bueno, el castillo se va a incendiar, pues escapa. Básicamente. Agarra el dije. Y aquí comienza el ciclo. Hasta el final del capítulo. Aquí comienza el ciclo de unos prácticamente 200 años, ¿no? En el cual la novia escapa de Frankenstein. Básicamente Frankenstein le está atormentando por décadas, literalmente, desde 1852, ¿no? O sea, el momento que pasó, tal, y por eso van pasando en época a época, hasta la actualidad, ¿no? Y supongo que Frankenstein no se rindió, se nota que no se rindió, sino que esta chica estaba presa por Amanda Waller, entonces en ese momento Frankenstein ya no supo qué pasó con ella y por eso es que ya no la encuentran, ¿no? Pero bueno. No, creo que sería muy XD si al final termina gustándole. Espero que no, sería muy raro. No sé qué pasa en los cómics o lo que sea. Pero que al final sí le tenga cariño por la obsesión de Frankenstein. Espero que no. No me gustaría. Pero bueno. Porque Frankenstein se ve que es muy prota. O sea que sale mucho ahí. No sé si supongo que se va a unir con ellos de alguna forma. Entonces puede que si sean pareja al final. No sé. Sería muy raro después del el clímax. O sea, de la historia de cómo nace ella. Y tal es muy top, ¿no? Y como Frankenstein mata a su propio creador, ¿no? Y tal. Pero bueno. Y nada, gente, está por terminar el vídeo. Si les gusta, voy a seguir subiendo vídeos de la serie. Me está encantando. La verdad me sorprendió bastante. El humor nomás no le pillé del todo. Pero me gustan los personajes. Creo que tiene carisma la serie, tiene esencia. Que lo más importante de una serie es que eso, que cuando estés viendo algo sientas que es algo fresco, algo diferente. Y que te enganche, ¿no? Para mí eso es lo más importante, ¿no? Parte de guión, escena y tal. Y ta, ahí termina el capítulo. Pero bueno, al final hice un resumen completo. Si les gusta el vídeo, suscríbanse y voy a seguir la serie. Van a seguir más series, gente. Así que la de Secret Level y tal, de los de videojuegos, etcétera, también la voy a cubrir, que sale a mitad de mes de diciembre. Y voy a seguir Criaturas Comandos y más series. Así que nada. Like si te gustó y nos vemos en el siguiente vídeo. Chau, chau.